Bienvenidos. Por cuestiones de esfuerzo mayor, el otro video quedó como quien dice a la mitad, pero bueno, vamos a comenzar. Las reacciones de óxido-reducción, también llamadas reacciones redox o de transferencia de electrones, se les dio este nombre porque los principios químicos calificaron dentro de este tipo únicamente la reacción de ciertas sustancias con el oxígeno, cosa que sabemos que no es necesario. Siempre cuando se habla de oxidación, es la reacción que pierde electrones, cuando la sustancia pierde electrones, mientras que la reducción se da cuando la sustancia capta, gana, como quieran decirlo, electrones. En una reacción química redox, una sustancia es el oxidante y otra sustancia es la reductora. El oxidante es la sustancia capaz de producir la oxidación, es decir, que capta los electrones de la otra sustancia, puesto que el oxidante capta electrones, entonces es la que se reduce. Es un poquito así como complicado, pero el oxidante es el que se reduce. El reductor es el que se oxida. Entonces, aquí lo tenemos. El reductor es la sustancia capaz de producir una reducción, es decir, ceder electrones a otra, puesto que está perdiendo electrones, se está oxidando. Reglas para determinar el número de oxidación. Siempre que la sustancia está libre, está en estado libre, está en una sustancia sola, es su número de oxidación es cero. Cuando estamos en presencia de elementos diatómicos, que está ejemplo cloro 2, no Cl negativo, sino Cl2, él está en cero. Mientras que cuando tengo un único átomo, pero coincide con o sea, el número, por decirlo así, la carga que presenta ese elemento tiene que ver con la valencia, con lo que él es capaz de aceptar o ceder, es, por lo menos en el caso de los metales, el sodio, el litio, el potasio, es +1, mientras que los no metales tienden o pueden tener valencias, número de oxidación, perdón, no valencia, número de oxidación positivos y negativos. Hay que tomar en consideración que el flúor siempre, pero es así en mayúsculas, siempre tendrá número de oxidación -1, porque es el átomo o por decir el elemento más electronegativo que existe. El número de oxidación del oxígeno siempre será -2 con algunas excepciones. Si se combina con el flúor, va a ser +2. Y cuando forma peróxido, siempre será -1. La suma algebraica de los números de oxidación debe ser igual a la carga. Es decir, si tengo un compuesto, ejemplo H2SO4, que no presenta carga, la suma algebraica será igual a 0. Mientras que si la tengo en forma iónica, siempre será igual al número, a la carga que tenga. Ejemplo, si tengo, como en el ejemplo que se presenta ahí, el ion, perclorato que es ClO3-1, la suma algebraica de ellos debe ser igual a -1. Vamos a ver un ejemplo para determinar el número de oxidación. Sabemos que el potasio, su carga siempre va a ser +1 y el oxígeno -2. Quiero saber con qué número de oxidación está trabajando el carbono. Sencillamente multiplico eso su índice por cada número de oxidación del elemento y en este caso debe ser igualado a 0. Por lo tanto, nos damos cuenta que en este caso el carbono está trabajando con el número de oxidación +4. Y es importante que den el signo +4. Otro ejemplo sería, por lo menos aquí tenemos el ácido sulfúrico, el hidrógeno es +1, el oxígeno -2 y el azufre con cuál estará trabajando.
Decimos que está trabajando con el número de oxidación más 6, no con la valencia. El número de oxidación más 6, porque también puede trabajar con el menos 6. Nota, y vuelvo y se lo repito, es importante que manejen el signo. Si da -1, si da +6, si da -3, es importante que coloquen el signo y no es que lo supongan o lo de, no me dio positivo, no, coloquen el signo. Si dio positivo, coloquen +6. Vamos con el método de oxidación por tanteo. Aquí tenemos la siguiente ecuación. Tengo el estaño, tengo el ácido nítrico, tengo un resultado que son unas sales, tanto de estaño como de nitrógeno. Entonces yo tengo que sacar el número de oxidación de cada uno. Tengo el nitrógeno, que está con -6, perdón, el nitrógeno está con +5, el ácido nítrico está con, vuelvo y repito, perdón, el estaño está con 0 porque está en su estado elemental. El nitrógeno de aquí, del ácido nítrico, está con +5, mientras que el estaño de este óxido me está trabajando con +4 y el nitrógeno de este anhídrido me está trabajando con +4. Entonces, ¿quiénes intercambian? Este estaño con este estaño que pasa de 0 a +4 y este nitrógeno a este nitrógeno que pasa de +5 a +4. Después que yo tengo determinado eso, tengo que ver quién se oxida y quién se reduce. Aquí está, el estaño se oxida y el nitrógeno se reduce. Hago el siguiente paso, sencillamente en el método de tanteo se tiene que tomar en consideración única y exclusivamente el elemento que hace el cambio. Aquí vemos cuánto pierde el estaño porque se está oxidando y cuánto gana el nitrógeno, que es el que se está reduciendo. El estaño está perdiendo 4, por eso le coloco el signo negativo, mientras que el nitrógeno que está ganando le coloco el signo positivo. Pero debo eliminarlo, por lo tanto se multiplica por 4 el nitrógeno para poder igualarlo. Fíjense que aquí lo tengo igualado, como son diferentes signos, sencillamente se elimina. Y me queda de esta forma. El estaño, este 4 se le antepone a todo este señor y hago mi verificación. Me estoy dando cuenta de que el hidrógeno y el nitrógeno no están balanceados. Entonces se termina de balancear por tanteo. Si se acuerdan, cuando vimos esta geometría, lo primero que tengo que balancear es el hidrógeno. Entonces antepongo un 2 al nitrógeno, 2 por 1, 2. Y después determino el del oxígeno en donde me da balanceado. Cuando hay otros métodos, pero tengo que tomar en consideración el medio donde se encuentre, el primero que tengo se llama método de ion-electrón en medio ácido. En estos casos, normalmente las especies, por decirlo así, tanto los reactantes como los productos, se encuentran en estado iónico, quiere decir que tienen cargas. En este caso, yo me doy cuenta que el zinc, que está en el estado elemental que tiene número de oxidación 0, pasa a +2. El nitrógeno, que está igualado a -1, tiene O3 y aquí tengo NH4. En el medio ácido tengo que trabajar con hidrógeno y con agua para poderlos balancear. Ya yo hice mi primer paso, quiénes son los que hacen el cambio. Ya yo sé que es el zinc, pero en este caso tengo que tomar completamente el ion. Y ahí es en donde comienzo a hacer mi balanceo. Entonces, en el caso del estaño, del zinc, perdón, no tengo problema. ¿Dónde tengo problema? En el caso del nitrógeno. De este lado tengo hidrógeno y de este lado tengo oxígeno. Donde tengo deficiencia de oxígeno, agrego hidrógeno. Entonces, cuando me aparece el hidrógeno, del otro lado agrego protones, o sea, hidrógeno positivo. ¿Cómo sucede aquí? Ya yo aquí agrego, tengo 3 oxígenos de este lado,
aquí agrego 3 moléculas de agua. Entonces, como aquí tengo nitrógeno, hidrógeno, perdón, y aquí tengo hidrógeno, por lo tanto agrego 10. Después que tengo ese balanceo, ahora tengo que ver ya yo determiné quién se oxida, quién se reduce, quién gana, quién pierde, y me doy cuenta, bueno, en el caso del nitrógeno, él es el que se está reduciendo, está ganando 8 electrones, mientras que en el caso del zinc, él está perdiendo 2 electrones. Me voy a mi balanceo, sencillamente multiplico el de arriba por 8, el de abajo por 2, o como son múltiplos, el 8 es múltiplo de 2, puedo sencillamente manejarlo y multiplicarlo por 2, porque fácilmente se puede manejar. Pero para evitarnos problemas que muchas veces no lo entienden por la matemática, sencillamente el de arriba por 8, el de abajo por 2. Me da todo este señor, hago todo mi cambio, me doy cuenta de que los electrones se hacen iguales, los elimino y verifico. De este lado tengo 8 zinc, de este lado tengo 8 zinc, 2 nitrógenos, 6 oxígeno y 20 hidrógeno. Está balanceado. Aunque como los números me doy cuenta que son múltiplos de 2, puedo dividirlo y se simplifica entre 2 y me queda que son 4 zinc, nitrógeno, 10 protones y todo me queda chévere balanceado. Eso sí es en medio ácido, pero si lo tenemos en medio básico, la cosa cambia. Igualmente volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los que cambian? Yo me doy cuenta que aquí el iodo lo tengo negativo. Aquí tiene carga cero, está en su elemental porque es una molécula diatómica. El cloro aquí está combinado con oxígeno y aquí sencillamente él está solito. Pero yo me doy cuenta, me dicen que es en medio básico y hago mi separación. En el medio básico voy a trabajar con oxidrilos y con agua. Es lo primerito que hago. En el caso del yodo, aquí tengo 2, aquí debo colocar un 2. Ya está balanceado. Pero aquí es diferente. En donde tengo la deficiencia de oxígeno, debo agregar OH. Y en el lado contrario, debo colocar la mitad de esos OH en agua, que es lo que hice yo aquí. Vuelvo y repito, de este lado tengo oxígeno, de este lado no tengo oxígeno. Coloco el doble de lo que tengo de la falta de oxígeno, el doble en OH. Y después, en donde tenía el exceso de oxígeno, le coloco la mitad de agua. Después que ya yo hice este balanceo, que ya yo me doy cuenta que tengo oxígeno, hidrógeno y todo están en las mismas proporciones, me voy a ver qué es lo que sucede con quién gana, quién pierde, cómo se gana, cómo se pierde. Hago otra vez para poder eliminar los electrones. El de arriba lo multiplico por 2, el de abajo por 6. Me queda positivo o negativo, lo elimino. Luego hago mi intercambio y voy colocando todo lo que tengo en mi ecuación principal, verifico y me doy cuenta que sucede lo mismo que el ejemplo anterior. Todos son múltiplos de 2 y sencillamente puedo dividirlo todo entre 2. ¿Cómo me quedaría? Me queda que el perclorato, perdón, más 6 yodo, más 3 moléculas de agua, más cloro, más 3 moléculas de yodo en estado elemental, más 6 OH. Y con esto podemos decir que ya sabemos cómo trabajar con lo que es el ion electrón en medio ácido y medio básico y lo que es balanceo por tanteo. Hay que tomar en consideración que si me dicen que es óxido reducción, tengo que utilizar estos métodos. No puedo balancearlo por el método normal, que muchas veces la gente te dice, no, pero es fácil, y nos vamos como que si estuviéramos en estequiometría. En estos casos hay que hacerlo por el método ion-electrón.